La razón por la que Irán no tiene armas nucleares es porque los continuos gobiernos, bajo mi presidencia, han llevado a cabo acciones repetidas que no abordaré aquí por los detalles. Perdóneme. Y a lo largo de los años, lo que los hizo retroceder unos 10 años de donde esperaban estar. Hace 10 años ya esperaban que tendrían un arsenal nuclear. No lo tienen, pero no lo hemos detenido por completo. Así que avanzaron mucho en el enriquecimiento. Están intentando avanzar en el armamento. Y la pregunta ahora es, ¿qué hacer? Afortunadamente tenemos un presidente en Washington comprometido, como él mismo afirma, y me ha dicho muchas veces, incluso recientemente, que no podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Y yo le dije, creo absolutamente que he dedicado gran parte de mi vida a evitarlo. Pero hay dos maneras de hacerlo. Una es llegar a un acuerdo que les impida hacerlo, desmantelando su infraestructura nuclear. Hay que desmantelarla. Y eso no significa que no enriquecerán uranio, sino que no tendrán la capacidad para hacerlo. Lo que significa que se destruyen las centrifugadoras. Se elimina, por supuesto, el material nuclear que ya está enriquecido, y hay algunas otras cosas que se deben hacer, pero ese es el quid de la cuestión. El verdadero acuerdo que funciona es un acuerdo que elimina la capacidad de Irán de enriquecer uranio para armas nucleares. Mientras avanzan las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, Netanyahu lanza una advertencia y una explosión sacude un puerto iraní. Jerusalén, Israel. Estados Unidos e Irán informaron sobre avances en las negociaciones nucleares iraníes en Omán este fin de semana. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en una conferencia en Jerusalén que el único acuerdo aceptable para Israel implica la destrucción total de la infraestructura nuclear en Teherán. Mientras tanto, misteriosas explosiones causaron la caída de más de 40 personas y heridas a más de 700 en un puerto iraní clave. Israel no ha hecho comentarios sobre la masiva explosión e incendio en el puerto más grande de Irán, Rajaei, a las afueras de Bandar Abbas. Según se informa, fue causado por un componente importante del combustible sólido para misiles enviado desde China. Un testigo declaró, escuché una explosión enorme, fue muy fuerte. Según Beni Sabti, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, el puerto se utilizó para el lanzamiento de cargamentos ilegales de petróleo. El domingo declaró, esta ubicación y este puerto fueron cruciales para la supervivencia del régimen iraní. Jonathan Kurikus, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró que, si bien los legisladores iraníes alegan que Israel u otros extranjeros estuvieron detrás del golpe, no está claro si ese fue el caso. Creo que es una historia en desarrollo donde cada hora que pasa aprendemos más sobre el comercio ilícito entre China e Irán, sobre cómo la Guardia Revolucionaria en Irán almacena armas y material armamentístico y cómo, a pesar de su precaria situación económica, intentan construir misiles y producir armas que pretenden usar contra Israel y Estados Unidos, señaló Conrinkus. Los extensos daños representan un duro golpe para el régimen iraní, ya que sufre graves dificultades económicas, y un duro golpe para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que utiliza el puerto para enviar armas a aliados como Hezbollah y los hutíes. Conrinkus declaró, creo que este es otro ejemplo de lo peligroso que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la responsabilidad que supone el régimen iraní frente a la población iraní y del peligro que supone para Irán. Tras una tercera ronda de negociaciones en Omán, destinada a impedir que Irán desarrolle armas nucleares, tanto el régimen iraní como la administración Trump reportan avances reales. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció, puedo decir que esta ronda de negociaciones fue mucho más seria que las anteriores. El presidente Trump observó, hemos mantenido muchas conversaciones con ellos y creo que vamos a llegar a un acuerdo. Prefiero un acuerdo a la otra alternativa. Sin embargo, importantes problemas aún dividen a los negociadores. Los iraníes insisten en que no dejarán de enriquecer uranio. Estados Unidos e Israel sostienen que debe detenerse, pero Irán insiste en que no dejará de enriquecer uranio. Los iraníes insisten en que no dejarán de enriquecer uranio. Estados Unidos e Israel sostienen que debe detenerse, pero Irán insiste en que no dejará de enriquecer uranio.
porque el régimen ahora produce suficiente uranio enriquecido para alimentar una bomba nuclear al mes. Teherán se niega siquiera a hablar de misiles balísticos, los que podrían lanzar bombas nucleares iraníes a cualquier parte del mundo. Araghchi declaró: permítanme ser claro, el tema de las conversaciones es únicamente la cuestión nuclear. No estamos negociando sobre ningún otro tema. Pero Netanyahu, hablando el domingo por la noche en la cumbre de política internacional del JNS News in Jerusalem, replicó: el verdadero acuerdo que funciona es uno que elimine la capacidad de Irán de enriquecer uranio para armas nucleares. Netanyahu explicó que cualquier acuerdo deberá abordar una serie de cuestiones. Advirtió: una vez que tengan las armas de lanzamiento, misiles balísticos intercontinentales amenazarán a todas las ciudades de Estados Unidos. El primer ministro insistió en que el único acuerdo que Israel puede aceptar es uno que elimine permanentemente esa amenaza de los misiles. Explicó: la forma de prevenirla es desmantelar toda la infraestructura del programa nuclear iraní. Ese es un acuerdo con el que podemos conformarnos. Sin dicho acuerdo, Netanyahu insinuó que Israel emprenderá acciones militares contra las instalaciones nucleares de Irán con o sin la ayuda de Estados Unidos. Declaró: de una forma u otra, Irán no tendrá armas nucleares. El presidente Trump, refiriéndose a estos golpes militares, en una entrevista con la revista Time, declaró: si no llegamos a un acuerdo, yo lideraré el grupo. El domingo, durante una acción militar, un golpe aéreo israelí destruyó un edificio en Beirut, Líbano. Un comunicado de los líderes israelíes indicó que la embestida destruyó la infraestructura en Beirut, donde se almacenaban los misiles de precisión de Hezbollah, lo que representaba una amenaza significativa para el Estado de Israel. El comunicado continuó: Israel no permitirá que Hezbollah se fortalezca ni genere ninguna amenaza contra él en ninguna parte del Líbano. Una fuente informó a The Jerusalem Post que el golpe fue coordinado previamente con Estados Unidos. Por otra parte, antes de una semana crítica para las negociaciones con Ucrania, Trump se reunió con Zelensky en el funeral del Papa. El Kremlin declaró un alto el fuego total en Ucrania del 8 al 10 de mayo, mientras Rusia celebra el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania nazi el 9 de mayo. El Kremlin anunció el lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el cese total de las hostilidades por razones humanitarias. Esto coincide con el aumento de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para negociar un acuerdo de paz en Ucrania. El secretario de Estado Rubio declaró en el programa Meet the Press de la NBC que los próximos días son cruciales si existe alguna esperanza de negociar el fin del combate entre Rusia y Ucrania. Marco Rubio declaró: esta semana será muy importante. Hay razones para ser optimistas, pero también para ser realistas. Por supuesto, estamos cerca, pero no lo suficiente. El presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron en Roma el sábado antes del funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Más tarde, durante su reunión con el primer ministro británico, los periodistas le preguntaron a Zelensky cómo había ido su reunión con el presidente Trump. Respondió: muy bien, una reunión productiva. Pero Ucrania y Rusia mantienen una postura muy distante sobre la devolución de Crimea. Una propuesta de Trump, que incluye el reconocimiento de la autoridad rusa sobre Crimea, ha conmocionado a las autoridades ucranianas, quienes afirman que no aceptarán ninguna rendición formal del territorio. Los rusos invadieron y se anexionaron la península de Crimea en 2014. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que Crimea está listo para llegar a un acuerdo con Ucrania, pero dejó claro que Rusia no devolverá Crimea, porque es un hecho consumado. El presidente Trump, tras criticar duramente al presidente ucraniano Zelensky en el despacho Oval hace unas semanas, ahora da la impresión de que los continuos golpes rusos en Ucrania le han hecho cambiar de opinión. Publicó en Truth Social: no había ninguna razón para que Putin lanzara misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez no quiere detener la batalla, solo me está dando órdenes y hay que tratarlo de otra manera
mediante sanciones bancarias o secundarias. Demasiada gente está muriendo. El senador republicano John Kennedy de Luisiana sugirió el domingo que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha manipulado a Trump. Putin ha incumplido todas las promesas que le hizo al presidente Trump. Lo ha manipulado constantemente. Le ha faltado el respeto a nuestro presidente. No creo que la situación mejore hasta que le dejemos claro al señor Putin que estamos dispuestos a convertirlo a él y a su país en comida para peces, dijo. El principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el representante Adam Smith, demócrata por Washington, dijo el domingo que Trump cometió un grave error al atacar a Zelensky. Lo que hizo Donald Trump con Ucrania fue asumir el cargo y apaciguar a Putin desde el primer día, pero al atacar a Zelensky y apaciguar a Putin, le abrió una enorme puerta abierta, dijo Smith. El secretario de Estado Rubio afirmó que tanto Ucrania como Rusia deben ser adultas y comprender que ambos tendrán que ceder en algo para poner fin a la batalla. Just Productions. Brillando en la red.